Entonces, continuando con nuestra clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos definido, ojo, definido las secciones transversales, bueno, hemos definido los materiales, las secciones transversales, ¿sí? Ahora vamos a pasar a lo que serían las cargas, ¿sí? Las cargas, nosotros vamos a definir dos tipos de cargas. Normalmente tendremos cargas estáticas y tendremos cargas dinámicas, ¿sí? Y en este caso, cuando hablemos de cargas dinámicas, vamos a hablar de los espectros de diseño, que es la forma de incorporar los sismos hoy en día en los software. Ciertamente nosotros tendremos lo que conoceremos como los análisis estático equivalente torsional, que son simplificaciones del procedimiento de sismos para incorporación de sismos en las edificaciones. Pero ya nosotros no deberíamos estar utilizando estas metodologías, porque estas metodologías están, vamos a decir, sujetas o están enfocadas a estructuras simples, sencillas, que estén, vamos a decir, estructuralmente sean homogéneas, que estructuralmente sean simétricas, están muy condicionadas, ¿sí? Y hoy en día las estructuras no tienen nada de eso, tienen variaciones de rigidez, o sea, que no tengan irregularidades, ¿sí? Ya cuando una estructura posee algún tipo de irregularidad, ya no es conveniente la utilización de estos métodos simplificados. Adicionalmente a esto, muchos países han incorporado, vamos a decir, la obligatoriedad de la utilización de análisis dinámicos para estructuras importantes. Por ejemplo, un hospital, por ejemplo, una escuela. Ya nosotros no deberíamos, ojo, no deberíamos, porque nuestros códigos no nos van a estar protegiendo al momento de un problema legal, la condición de utilizar análisis estático equivalente para procesos de estructuras importantes, para análisis y diseño de estructuras importantes, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto? Cuando nosotros vamos a definir lo que conoceremos de ahora en adelante como unos load pattern, ¿sí? Están los load pattern, están los load case. Cuando vemos load patterns, serán estos, que son los que conoceremos como patrones de carga, ¿sí? Y en los patrones de carga nosotros definiremos única y exclusivamente las cargas de tipo estático, ¿sí? Vamos a hacer captura de pantalla de esto y vamos a aclarar algunos términos de esto. No recuerdo si esto está puesto en los videos que yo les he recomendado, pero es parte de nuestro curso. Cuando nosotros de esto hablamos, esto es definir load pattern, es la definición de los casos de carga. Y a esto les vamos a definir estáticos. ¿Y por qué aclaro el hecho de que sean estáticos? Porque acá usted va a poder encontrar la opción sísmica, por aquí está, sísmica, y sísmica por drift, ¿verdad? Que le van a permitir poner las acciones de tipo estático equivalente. Eso, pero usted tendría que haberlas calculado previamente para poderlas ubicar en los centros de rigidez y de masa automáticamente, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en los casos de carga estáticos? Los casos de carga estática son aquellas cargas que van a estar y que no van a, vamos a decir, se van a mantener invariables en el tiempo. Esa es una definición general. Dice, bueno, claro, porque no se mueve. Pero realmente lo que nosotros vamos a considerar como un caso de carga estático no es aquella que no pueda cambiar, porque va a poder cambiar. Lo que va a hacer es que la aplicación de la misma es de tipo instantáneo, ¿sí? Por ejemplo, el primer caso de carga que nosotros vamos a generar es el de carga muerta. Ese todo el mundo lo conoce como carga muerta. Y ojo, en este caso, y por métodos educativos y de preparación para una mesa soporte y para datos adicionales, este caso de carga muerta, que fíjense que se define como dead, como muerta, lo vamos a dejar única y exclusivamente para lo que sería el peso propio de la estructura. Peso
propio. ¿Qué quiere decir? Que no voy a meter cargas dentro de ese grupo. Lo tengo que crear para que el software automáticamente, todo lo que sea columna, viga, losa, todo lo que usted modele, que dibuje en el ITAPS, que necesite, tenga un peso por volumen y tenga un peso, va a estar en ese grupo. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo es esa carga? Instantánea. La losa pesa 2.4 toneladas por metro cuadrado. Eso va a ocurrir instantáneamente. Eso no es que va a ir poniendo un poquito, 10 grados. No, es instantáneo. Ok. Vamos a crear un caso de carga que yo acostumbro llamarlo sobrecarga permanente. ¿Sí? La sobrecarga permanente es el peso propio, vamos a decir, peso propio de los elementos estructurales, de los elementos modelados, vamos a poner, porque puede ser que no modelen los estructurales, modelados. Aquí vamos a incorporar el peso por acciones permanentes no estructurales. Y no modeladas. Ok. ¿Qué es lo que voy a incluir yo en esos pesos? Vamos a ver un ejemplo de ustedes. ¿Qué peso debería yo estar poniendo dentro de ese grupo? Uno muy sencillo es la mampostería, ¿sí? Que puede estar modelada o no modelada. Entonces usted dice, bueno, entre estos pesos, vamos a poner aquí, entre la sobrecarga permanente, yo incluiré mampostería. ¿Quién más? Mampostería o parapetos. Eso incluiría todo. ¿Qué otra cosa incluiría yo usted en la sobrecarga permanente? Por favor, si quieren me lo escriben por el grupo para que sea más fácil para ustedes. Acá. Instalaciones. Aquí tendríamos nosotros nuestras instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, las instalaciones. ¿Qué otra cosa? Sobrepisos. Por ejemplo, aquí irían baldosas, alfombras, etcétera, etcétera. Peso de morteros para nivelación, impermeabilización, exacto, morteros, impermeabilización, etcétera, tejas, en el caso del techo, impermeabilidad. Ok. ¿Por qué la sobrecarga es normativa? No, ojo, fíjense lo que pasa. Cuando usted vea las normas, por ejemplo, les van a decir, señores, aparece solamente la carga muerta. Ojo, pero la carga muerta que está en la norma implica que la sumatoria de lo que sería el peso propio más la sobrecarga permanente. Eso quiere decir que esto es igual a esto. Aquí me dicen las máquinas. Las maquinarias deberían ser sobrecargas permanentes, aunque yo acostumbro a ponerlas en un grupo aparte para saber cuál va a ser la incidencia del equipo directamente sobre el componente. ¿Sí? La sobrecarga es normativa de 40 kilos, también debería estar incluidas ahí. ¿Sí? Ahora, ojo, estamos entendiendo que todas estas son de carga de aplicación instantánea. Después nosotros, ¿qué vamos a tener? Ojo, en las sobrecargas no solamente del entrepiso, también tendríamos, por ejemplo, en el caso de escaleras, barandas, ¿sí? Todo eso va incluido ahí, ¿no?
Ahora, ya tenemos el caso de carga muerta en sus dos expresiones. Y ahora, ¿cuál tendríamos? La carga variable. La carga variable, la carga viva, como la conozcan en sus países, ¿sí? En algunos incluso las conocen como sobrecargas, pero realmente es la carga variable. Ahora, la carga variable es un valor que dependerá del uso de la estructura. Dependerá del uso de la estructura. ¿Por qué? Porque dependiendo, y eso las normas lo traen, en sus normas dice, bueno, dependiendo del uso, usted va a tener una determinada carga por acción de las personas que actuarán sobre ella. Por ejemplo, y si en sus países utilizan valores diferentes a lo que yo voy a exponer, bueno, ustedes simplemente lo actualizan a su norma, ¿no? Pero, por ejemplo, las cargas por uso residencial. En el Venezuela normalmente variarían entre 150 a 250 kilos por metro cuadrado, ¿sí? En el Perú se mueven entre 150 a 200. Está por ahí ese orden. Normalmente la gente toma la máxima 200. Ahora, ojo, residencial. Incluso hay unos que toman 300. Mientras es entre 200 y 300 aquí en Perú. Ahora, pero si es un hospital, son 400 o 500 si es quirófano, dependerá. Si son escuelas, puede ser 350, 400. Ojo, e incluso si depende del ambiente, si son salones, si son pasillos, si son áreas de conglomeración de personas, etcétera, 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 dependerá del ambiente, la carga. Y la mayoría de las normas tienen una tablita donde dirá, dependiendo del uso que tenga, tendrá una determinada carga que colocar. ¿Ven? Entonces eso dependerá exclusivamente del uso de la edificación. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer actualmente? En este caso vamos a definir esos tres casos de carga. Hay personas que pueden estar colocando, por ejemplo, la carga viva de techo. Es lo que conocemos como carga viva de techo. Esto simplemente ha sido una forma de expresar las acciones del techo como último elemento de la estructura, ¿sí? En el que la variación de carga no necesariamente está sujeta a las mismas condiciones de los pisos inferiores. ¿Por qué? Porque no tendrá menos mampostería, porque tendrá, al estar expuesta al último nivel, al cielo, no se le van a estar incorporando, por ejemplo, no va a estar así 24 horas una persona en la azotea. Entonces, ¿qué pasa? Las normas permiten que las cargas en las cargas variables de techo sean menores para poder reducir los costos, ¿sí? Desde mi punto de vista del software, es lo mismo meterlo en carga variable como carga variable de techo. No importa tanto porque nos vamos a restringir a un análisis de cargas que yo voy a hacer. El hecho de que lo ponga en ese caso de ser unido por separado simplemente es mero formalismo, ¿sí? Pues no necesita que lo podría hacer tranquilamente. Ok. ¿Estamos todos claros hasta allí? Entonces, esto es lo que normalmente pasaría en cualquiera de nuestros países. Una carga variable, una sobrecarga permanente. Ahora, ojo, si fuéramos a definir el viento, estaría en este grupo, viento. Porque el viento, a pesar de que es un elemento de carácter dinámico, porque varía en función del tiempo, actualmente los códigos no tienen esos espectros de viento, como en la parte sísmica. Entonces simplemente lo limitan a decirle, bueno, tome su mapa de su región, vea las curvas de viento, de velocidades de viento que tiene, verifique en qué sitio estaría su edificación para saber si está en una zona rural, semiurbana, urbana. Eso para saber el nivel de exposición que va a tener ante las corrientes de viento. Y también tendría que ver con lo que sería la fórmula de presiones de viento. Listo. Pero eso no funciona gradualmente, eso es instantáneo, por eso entraría dentro de este grupo. Ahora, la mayoría de los códigos tiene combinaciones
Y las combinaciones normalmente son de dos tipos. Las combinaciones que se pueden crear, o por aquí, combinaciones. Y aquí sí les voy a pedir el apoyo ahí en sus textos para saber si las que yo voy a poner varían en función a su país, ¿sí? Normalmente tendremos unas combinaciones de tipo estático. Estas del grupo estático son aquellas que tienen meramente combinaciones de tipo estático o instantáneo. Y la más común de todas es la que tendríamos de, voy a poner aquí, 1.4 o 1.35. En algunos códigos 1.4, en algunos códigos 1.35 de la carga muerta. Ojo, esta carga muerta que está toda aquí, para nosotros dentro del software sería un equivalente a poner 1.4 o 1.35 de quién, de la carga muerta por peso propio más la sobrecarga permanente. Esa sería nuestra primera combinación. Sus países trabajan con 1.4, trabajan con 1.35. Por favor, háganmelo saber a través del chat. Ok. Teniendo esta es la primera combinación que nosotros vamos a definir. También tendríamos la opción de 1.2, 1.25. Vamos a poner aquí 1.2 o 1.25 de la carga muerta más 1.6 o 1.7 de la carga variable. ¿Sí? Ojo, esto que estamos hablando es la combinación. ¿Sí? Normalmente esto viene en función de la probabilidad de excedencia de que estas cargas puedan excederse a lo largo de la vida útil de la estructura. ¿Sí? Entonces fíjense que esto que está aquí, bueno, si nosotros fuéramos a traducirlo, evidentemente sería 1.20 por o 1.25 por de la carga muerta más la sobrecarga permanente más, en este caso sería 1.6 o 1.7 de la carga variable. Aquí. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que... Esos son los dos casos de cargas más comunes. ¿Sí? Entonces, vamos a definirlos. Yo los edito. Le digo carga muerta acá. O le pones peso propio nada más. Le digo modify para cambiar el tipo. Y aquí, live, le pongo viva. O le pongo... Bueno, aquí le pondré yo carga variable. Le digo modificar. Ahora, presta atención acá. Fíjense que el único que hasta acá tiene un factor de multiplicación del peso propio es el dead. Es la carga muerta. Porque en ese caso estaríamos diciendo que estamos multiplicando el elemento de peso propio por 1. Ahora, si yo en la carga variable pongo que también tengo un factor de multiplicación 1, esa carga variable no solamente me va a estar agregando el peso por carga variable, sino que también me va a estar multiplicando por 1 o por 2 o por 3, dependiendo del número que haya puesto, le está agregando la carga del peso de la sobrecarga permanente. Entonces es una carga que estaría mal definida. Entonces, la sobrecarga permanente que me falta, ¿sí?, la vamos a definir de tipo superdead, que es una carga que es como se comportará como la carga muerta, pero es sobre ese nivel. Superdead, factor de multiplicación 0 y la agregado. Esos serían los tres casos de cargas que yo voy a utilizar de manera estática
dentro de la estructura, ¿sí? Ahora, a razones de estos edificios que vamos a modelar, no voy a considerar las acciones de viento, entendiendo que las acciones de viento, en este caso, van a ser inferiores a las que genere la carga sísmica. Y ojo, eso es algo que ustedes tienen que tener entendido y entender muy bien entendido, qué horrible. Entender muy claramente en su mente el hecho de que ustedes digan, ok, existen dos tipos de diseño para las estructuras. Y ese diseño es diseño por viento o diseño por sismo. Y eso es porque alguna de las dos fuerzas laterales va a predominar sobre la otra. Ahora, cuando nosotros tenemos un plano y ya sabemos de dónde va a estar ubicado la edificación, es muy fácil entender y decir, ok, estamos en costa, en esta costa la zona sísmica es muy baja, el nivel de exposición que va a tener es alto porque tiene mucha superficie, y eso quiere decir que usted no va a tener efectos, vamos a decir, efectos muy determinantes. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, si estoy en costa y estoy en una zona de exposición abierta y el edificio es alto, voy a tener mucha área de presión, voy a tener bien presión, pero como la zona sísmica es baja, lo más seguro es que él predomine la acción lateral del viento. Entonces serían acciones de viento. Entonces las combinaciones que incorporen el viento va a ser las únicas que haría. ¿Para qué voy a hacer la sísmica si ya yo sé que no me va a dar las menores? Los puede hacer como para complementar y asegurar que, mira, la zona sísmica era tan baja, las cargas fueron tan bajas que el diseño predominante fue el viento. Y listo. No habrá problema. Pero cuando usted tenga zona sísmica, usted dirá, mira, mi zona sísmica predominante es la más alta que tiene el país. El nivel de exposición al viento es muy bajo. Eso quiere decir que su análisis predominante va a ser el sismo, ¿sí? Entonces usted pudiese inclinarse, que yo no sé exactamente decir si es el viento o el sismo. Bueno, tendrá que crear combinaciones tanto para viento como para sismo, y al final del modelado usted va a poder ver las reacciones que estas tienen, o va a tener que ver las acciones que estas están ejerciendo, y usted va a poder determinar ahora, decir si el análisis es por viento o es por sismo. Ok, ¿estamos claros acá? Ok, en el caso que me dice Liana, mire, está muy bien el concepto que me está diciendo. Ojo, si yo tengo dos estructuras que tienen funciones diferentes y que están independientes una de las otras. Por ejemplo, la mayoría de los códigos clasifican las estructuras de acuerdo a su nivel de importancia, clasifican a la estructura también dependiendo de su uso y dependen también del sistema estructural. Es la clasificación general que se le da. Entonces usted estaría hablando de, bueno, mira, yo tengo una estructura porticada, mixta o netamente muro en una determinada zona sísmica, ¿sí? Y va a ser una escuela de importancia. Cuando hablamos de ese nivel de importancia, la misma norma le dirá, bueno, si son escuelas, en todos sus niveles serán importancia 1 o A, lo que quieran ponerle, o el auditorio tiene determinada capacidad de personas, eso puede ser así. Ahora, ojo, edificaciones como escuelas incorporadas en zonas de alta sismicidad va a ser de vital importancia. ¿Por qué? Porque las escuelas es donde llevan a los damnificados después de un evento desastroso, porque son los únicos sitios que usted tendrá espacio suficiente para poder albergar personas o refugiados. Entonces usted no puede permitirse que las escuelas fallen bajo ningún concepto ante un evento sísmico. Ni las escuelas, ni los hospitales, ni las policías, ni los cuerpos de bomberos, ni ningún tipo de centro asistencial, ningún elemento de línea base de vida, por ejemplo, suministros de agua, suministros de electricidad, suministros de gas, ¿sí? Esos son de vital importancia. Electricidad, no pueden fallar bajo ningún concepto. Lo más seguro que puede ser que falle sea la red,
Por ejemplo, la red eléctrica, se caen los postes, las luminarias, ya no hay electricidad, pero no es porque la planta dejó de funcionar, sino simplemente porque la red está indispuesta. Lo mismo pasará con las aguas blancas o con las aguas servidas. Eso estamos claros. Ahora, si usted tiene una estructura como un salón, yo las modelaría, o me atrevería a decir que, bueno, tendría que ver el mapa de eólico también, ¿no? Tendríamos que ver el mapa eólico para saber qué puede ser de mayor efecto. Por lo general, la fuerza sísmica genera mayores acciones sobre las estructuras, y donde sí es ambiguo son las estructuras que son importantes en zonas de alta sismicidad y que estén a la costa. Por ejemplo, Lima, aquí en Perú, tenemos la costa inmediatamente. Allí, bueno, por lo menos donde yo vivo, pues yo puedo ver la costa desde mi ventana. O sea, no la veo tan cerca, pero sí la puedo ver al fondo. Pero hay personas que viven enfrente del mar, en que literalmente abren su balcón y lo primero que ven es el mar. Y son edificios altos. Ahora, Lima está en la zona 4, que es la máxima zona de parte sísmica del país, el nivel más alto. Pero ese edificio en particular también está en la costa. Y cuando tenemos costa, tenemos también unas acciones de viento bastante considerables. En esos casos, yo hubiese hecho las combinaciones y creado combinaciones y colocado fuerzas de ambas para saber cómo iba la cosa, y que posteriormente ya con números precisos ya pudiese decir, bueno, era viento o era sismo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de estructuras abiertas, ¿sí? Abiertas o con simplemente cubiertas, por ejemplo, un auditorio, una cancha deportiva, que deje pasar el viento a través de ella, o que donde las superficies vamos a decir, debidas a las acciones de viento, no son suficientemente manejables, porque no hay área de exposición. Por ejemplo, una cancha deportiva, no sé si en sus países la acostumbran, es una cancha, nada más la cancha, unas columnas y una cubierta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La fuerza sísmica es directamente proporcional a la masa y a la aceleración, ¿sí? Pero la masa dependerá de los elementos que nosotros coloquemos. Ahora, la masa de, por ejemplo, una estructura tubular de cubierta es inferior a lo que puede ser una edificación con entrepisos normales. Por eso, lo que más seguro puede ser es que la cancha, el auditorio, que sea la cubierta, que sea abierta, no tenga acciones sísmicas significativas, porque estas estructuras suelen ser muy ligeras, ¿sí? En el caso que me dice el ingeniero, bueno, la estructura el auditorio lo pudiese estar tomando tendría que ver, ¿el auditorio sería una estructura abierta o sería una estructura cerrada? Entonces, como le digo, mire, ingeniero, si es una estructura abierta, lo predominante va a ser el viento. Ya sea porque trate de levantar la cubierta o trate de presionarla hacia lateralmente, las deformaciones, el elemento va a ser predominantemente el viento. Ojo, fíjese algo. Cuando nosotros hablamos de fuerza sísmica, la fuerza sísmica también tiene unas condicionantes para poderse aplicar. Y una es que el diafragma, donde se coloque, tiene que ser rígido o semirrígido. Y que por lo menos nosotros no podemos considerar como las acciones sísmicas sobre una losa inclinada. Por ejemplo, una escalera no le puedo agregar fuerza sísmica, vamos a decir, con un diafragma en una escalera. O no lo puedo hacer en un nivel de entrepiso intermedio como en una mezanina. O como en el caso de la cubierta, no puedo poner en techo una lámina de melamina y decir que ese va a ser el diafragma rígido. Tampoco. ¿Ven? Por eso es que tiene sus condicionantes. Normalmente el análisis sísmico en estructuras cerradas y donde los diafragmas o los niveles de entrepiso estén muy bien definidos horizontalmente, esos son elementos que van a tener que ser definidos con un diafragma rígido y poder incorporar la fuerza sísmica. ¿Estamos claros? Entonces, bueno, habiendo definido estos tres tipos de casos de carga, ahora vamos a decir, ok, bueno, déjenme mostrarles algo. Por ejemplo,
un sí. ¿Por qué no se define el factor y lo dejamos en 0? ¿Qué factor? No entiendo muy bien la pregunta del factor. Fíjense, repito, este factor que ustedes ven en algunos ceros significa que va a estar considerando el peso propio de la estructura dentro del caso de carga. Por ejemplo, el caso carga muerta, cuando dijimos que lo vamos a dejar nada más para los pesos de elementos estructurales, por eso ese es el único que lleva el número 1. ¿Sí? Una vez, eso sabría, una vez el peso propio. Pero la sobrecarga permanente y la carga variable son pesos, son cargas individualmente o no dependientes del peso general de la estructura. Por eso ellos llevan 0 y 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tome la carga variable, como cualquier carga que yo vaya a poner a definir, voy a obtener una carga sola. Si yo le pusiera un número ahí, por ejemplo un 0.5, estaría poniendo, por ejemplo, por cada 100 kilos por metro cuadrado que yo pongo un producto de la carga variable, estaría colocando 150. ¿Sí? O dependiendo, si un 25% sería 125. O sea, va a depender de eso. Netamente de eso. De cuánto de la carga variable, de la carga muerta original o modelada vamos a considerar dentro del proceso. Ok. ¿Aclarada la duda? Ok. Entonces aquí yo diría, bueno, lo que le voy a decir un sísmico. Si usted puede decir un sísmico, ¿verdad? Y fíjense que cuando ese sísmico se activa esta opción que está aquí, autolateral load, o sea, carga automática lateral, que puede ser según la ACE, o incluso si usted pone viento, wind, también tendrá unas opciones de viento, ya sea de la ACE 716, China, Europa, de España creo que no hay. No, ¿sí? Ojo, eso es, si vamos a poner sísmico, vamos a ver sísmico, y le digo que ponga las acciones en base a la norma ACE 716, por ejemplo. Cuando yo digo, ojo, agregar nuevo, fíjense que aquí está desactivado este botón, agregamos nuevo, y ahora me aparece modificar. Y para modificar se desplegaría esta ventana, y ahí yo pondré parámetros sísmicos que según la ACE se requieren para poder conocer cómo hace el sismo. Fíjense que tendremos XY más excentricidades, ¿sí? Periodos aproximados o programar unos valores de FT y de X, decir de dónde a dónde va a ir el análisis. Por ejemplo, en este caso tengo 4 niveles nada más, entonces sería 0 de que la carga sísmica afecte desde el nivel 0 hasta arriba, ¿sí? Pero esto es según la ACE. Estos coeficientes los tendrá usted que poner en la ACE. Ojo, usted pudiese llegar y decir no ACE, sino decir por aquí user load o por coeficientes. Entonces cuando ya yo utilice aquí, voy a ver aquí, user load, le digo modificar carga, aquí estaría, y le pongo esto aquí, ha simplificado el proceso, ¿sí? Nada más tendría yo que colocar el constante pasarle en la parte inferior y poner una rigidez allí. Es un proceso bastante sencillo. Ahora, lo que sí digo, no lo recomiendo porque ya no es un análisis que usted debería estar haciendo de manera estática aquí en este nivel de proyecto. Aquí le decimos OK y listo. No sé, ¿alguna pregunta? Y continuamos. ¿Sí? Déjeme mostrar algo acá. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos análisis de tipo estático, esto es una hoja de cálculo que ya yo tengo hace mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la metodología que enseñan en la universidad, ¿sí? La universidad, a ver aquí, esto estamos aquí, lo obligado a usted a hacer su análisis de carga, ¿verdad? Para determinar esto. Ojo, ponía un espectro, este es el espectro en Venezuela, pero después
Me decían, no, tienes que hacer el análisis estático equivalente, porque el análisis estático equivalente es el que se ve en pregrado. En pregrado nada más nos da esto. Y entonces usted tendría que ver, calcularle los pesos individuales, no sé si lo logran ver ahí, los pesos de manera individual por área, carga permanente, carga variable. Esta es la carga viva de techo, un 25% de esto, peso de las vigas. Y todo esto usted tenía que hacerlo, ¿para qué? Para poder hallar las distribuciones de los cortantes basales, tanto en X como en Y, que son las fuerzas sísmicas en cada nivel. Incluso después tendríamos que calcular las rigideces reales con los K, que había que calcular. Y a la final, esto que terminaba en unas acciones que son estas. Porque en el pórtico 1, entonces uno que hacía, evaluar qué es lo que hay en el pórtico 1, qué es lo que hay en el pórtico 2 y ver qué es lo que más afecta. Y tendríamos estos FI. ¿Ven? Estos FI, que serían a los finales las fuerzas resultantes totales por pórtico, para incluirlas en el análisis sísmico. Después se dan los cortantes de diseño, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros definimos, como ver aquí estamos, global pattern, un caso sísmico, por ejemplo, sísmico, y le decimos aquí que lo vamos a poner por ejemplo, por coeficientes, tendríamos nosotros que empezar a poner los coeficientes en función de los cortantes basales, ¿sí? Incluso podemos poner excentricidades diferentes en cada nivel, ¿sí? Él lo permite. Ahora, aquí vamos a ver, hay otro que lateral load, extracto por coeficientes, por fuerzas laterales. Ojo, aquí usaremos fuerzas laterales. Vamos a ver, por fuerzas laterales. Ojo, fíjense, uno por coeficiente y otro por fuerzas. Para las fuerzas laterales, yo le digo modificar estas cargas y tendría yo que venirme, ya vamos a moverlo aquí para que se pueda ver la carga. Y ojo, sísmico con cargas por efecto por carga, le decimos modificar después que la hayamos creado para que se active esta ventana. Y entonces yo tendría que empezar a agregar aquí distintos pisos, ¿ves? Piso 4, piso 3, piso 2, piso 1, este sería el 4, 3, 2, 1, ¿ves? Y entonces aquí, ojo, tipo de diafragma, que es algo que vamos a ver, es la asignación, la consideración de diafragma rígido o semirrígido. Y aquí poner la fuerza en FX. ¿De dónde saca yo esta FX? De lo que yo tenía que haber hecho aquí con mi análisis sísmico. Fíjense, aquí, bueno, este es el análisis torsional, ¿ves? Aquí, esto es FX. Torsiones, estático. Aquí está. Estos serían unas fuerzas. Fíjense que aquí están fuerzas en la dirección X, ¿ven? Y fuerzas en la dirección Y. Entonces, para un mismo nivel, por ejemplo, nivel 4, mis fuerzas son 2.396 kilos. Entonces yo aquí tendría que venir en el software, en X, 2.300 y tanto. Haría en Y, para el mismo nivel, en el mismo pórtico, en el nivel 4, Y sería 2.197. Entonces tendría que venir aquí manualmente, meter 2.197 y si tengo el torsor, ponerlo acá. Fíjense, pero tiene que tener la hoja de cálculo que le correspondería para poder hacer eso, ¿sí? Porque los valores no van a salir de manera inmediata. En cambio, si lo hace como espectro, que es como les voy a enseñar en este momento, ¿sí? Ya ese proceso va a ser automatizado. ¿Cuál es el mayor problema de esto? El mayor problema de esto son las cargas que usted tendrá que hacer en Excel o en cualquier otro programa. Y entonces usted dice, bueno, no hay problema, ya la tengo, desde hace años yo vengo usándola y estoy plenamente seguro que está bien. El problemita es que cada vez que usted vaya a hacer un cambio dentro de esta estructura, por ejemplo, que ya verificó que la sección de columna ahora necesita una más grande y que las vigas tienen que ser más grandes o una columna tiene que ser más pequeña, ¿qué va a tener que hacer?
meterse nuevamente en su hoja de Excel, hacer ese cambio, recalcular y volver a meter las cargas que tenía aquí puestas. Y entonces es como que estuviera trabajando en la misma época de atrás. No va a aprovechar en gran medida el software. Ojo, he visto proyectos listos para aprobación hasta que llegan por mí y rechazado. ¿Por qué? Que ponen cargas estáticas y ponen el espectro, porque creen que definir el espectro es simplemente ya metí el sismo. No, son dos metodologías diferentes. Este es para un tipo de cosa y el espectro es otra. Que ahora, cuando ya es automática, ¿qué es lo que hace? El software ya automáticamente detectó que hubo un cambio en la sección, y cuando hace el análisis sísmico, él, como es un espectro, ¿qué hace? Espectro es igual a ¿qué? La masa del edificio por la aceleración para generar la fuerza sísmica, y él ya sabe dónde la tiene que aplicar y en la dirección. Entonces es un proceso simplificado y más preciso el que vamos a hacer. ¿Estamos claros? ¿Aclarada la duda? Muy bien. Para nosotros hacer un espectro de diseño, lo primero que debemos hacer es generar la función espectral. La función espectral es aquella que nos va a dar aceleraciones en función del tiempo para que podamos multiplicarlas por la masa de la estructura. Ahora, el ITAPS tiene incorporados mucho de las combinaciones y, vamos a decir, de las hojas de cálculos para los países latinoamericanos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a venir aquí y fíjense, vamos a generar una función espectral. Ojo, espectral. La otra tiempo historia es para sismos ya registrado, para registro. Vamos a usar un tiempo historia, no, vamos a usar un espectro de respuesta. Este espectro de respuesta, fíjense que se va a generar aquí, y él ya tiene uno, pero el de nosotros no va a ser así. Nosotros vamos a poder desplegar esta lista, y aquí fíjense que vamos a conseguir mucho de nuestros países, ¿sí? Ojo, estará la norma chilena, son para 2 casos de cargas de Chile, la norma colombiana, la de Costa Rica, República Dominicana, Ecuador. Ecuador tiene 2, porque creo que está en transición, o una es para un tipo de edificaciones y esta otra es para otro tipo de edificaciones. Los eurocódigos. Ojo, From Fire, en el caso de que su país no esté en esta automatización, es preferible hacerlo en un Excel. Se crea un archivo TXT y se incorpora. Ahora, esto tiene sus pros y tiene sus contras. Vamos a ver primero los pros de esto y después yo les voy a decir cuáles son los contras. Lo pro que tiene es que, por ejemplo, si yo voy a usar acá el código peruano que está aquí, el norma 030 y el norma ya les voy a decir cuál es la más actualizada, porque esto está incluido porque hubo una transición de norma, pero eso ya pasó. Por ejemplo, voy a coger el número, el peruano 2014. Esto me va a desplegar esta ventana y aquí debería tener 4 zonas. Ok, esta es la más reciente. Ya esa surgió una modificación en el 2018, pero no varió en el procedimiento de la generación del espectro de diseño. Por lo tanto, actualmente sigue rigiendo este espectro. Ok. Vamos a moverme esto un poquito y me vengo para acá. Perú se encuentra dividido en 4 zonas sísmicas, y estos parámetros que están aquí son típicos en todos los espectros de diseño. Todos los países tienen su mapa de zonificación sísmica que le va a permitir obtener los niveles de aceleración. Entonces aquí, por ejemplo, zona sísmica, aquí en el Perú la más baja es 1, la más alta es 4. Vamos a poner zona sísmica 4, ¿sí? Y después tiene una categoría de ocupación, que es, vamos a decir, la clasificación que se le ha dado a la estructura en función de la norma. En este caso las dividen en A, B y C, siendo la A la más importante y descendiendo hasta la C. Incluso hay otra que es la D, que no aparece allí, que la norma estipula que no requiere análisis sísmico, por eso no aparece. Ahora, en Venezuela también hay esto: A1, A2, B2, B1.
dependiendo del nivel de ocupación y uso de la edificación, puede tomar uno de estos factores. En este caso vamos a suponer que es una estructura importante. Ok. Otra clasificación que va a tener cualquier norma. Hasta ahora eso es típico en todas sus normas. Si usted agarra el código de su país y ve el código sísmico, lo primero que le van a dar es una clasificación de la estructura. Después le van a decir cuál es la zona sísmica que aparece. 3. El tipo de suelo. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de suelo que tenga usted cimentado, ojo, cimentado, no quiere decir que usted puso un relleno y no, es sobre donde va a estar el sistema de cimentación. Es un S0, un S1, un S2, un S3. Es la misma clasificación que tenemos universal, ¿verdad? Un S0, ¿qué sería para ustedes, ingenieros? ¿Un suelo de qué tipo? Cuando digo el suelo es un S0. ¿Ah? ¿Sí? Ok, mire, fíjense. La clasificación prácticamente es universal y depende del sistema de unidades y hacia qué geotecnia básicamente se enfoca en nuestros países. Un suelo S0 va desde los suelos más competentes, roca. Un S1 normalmente son rocas de mayor densidad, no tienen degradación. S3 ya son arenas densas, medianas densas a medianas con un nivel de diseño de competencia. Y un S4 creo que es aquí, S3, que lo que sería un suelo tipo 4 en otro lado, son los peores suelos, ¿no? Ahí tenemos arcillas expansivas, tenemos problemas de asentamiento, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que tenemos que clasificar. Pero sea como sea que la llamen en nuestros países, es el tipo de suelo. Y el tipo de suelo está referido a la velocidad de onda que pueda generar el cortante producto de la acción sísmica. ¿Sí? Voy a crear aquí por esta combinación y después le echamos vamos a decir, en gracia de que tenemos ingenieros de distintos países, voy a hacer una orientación a mostrarles su espectro. De todas formas, hasta aquí creo que este es el último video que yo hice de los videos resumidos para que ustedes los puedan ver. Ok. Tendríamos, por ejemplo, un S2, un suelo intermedio. Ahora, aquí existe lo que lo llamamos factores de importancia y factores de irregularidad, que son productos de un determinado cálculo, donde nosotros diremos, miren, el suelo, un factor de importancia 1, 2, de que valor es 1,5, ahí es donde entra en hecho si es un hospital, si es una escuela, si es residencial, etcétera, etcétera. Ahora, el factor de irregularidad depende de un proceso que yo creo que más que todo es empírico y subjetivo, en el que usted dirá, mira, tiene irregularidad en planta, tiene vertical, tiene irregularidad en las masas, su peso va aumentando con altura, etcétera, etcétera. Entonces le va a permitir meter un factor, ¿sí? Y esto que está aquí es lo que nosotros conocemos como factor de reducción de respuesta sísmico. El factor de reducción de respuesta sísmico es el factor R, ¿sí? Que dependiendo del análisis, usted va a tener ese espectro. Entonces, ahora fíjense, yo voy a definir dos espectros y en esto es que yo quiero orientarlos acá. Posiblemente ya ustedes hacen su software de cálculo, ya lo utilizan y utilizan una metodología, pero esta metodología que yo les voy a dar ahorita nos va a permitir tener un mayor uso del software y de las características que tiene. Para eso yo necesito tener dos espectros definidos, ¿sí? Dos. Uno con un factor de respuesta R igual a 1. Y al tener un R igual a 1, ¿qué estamos obteniendo? Un factor de respuesta elástico, ¿sí? El factor de respuesta elástico es el sismo con la mayor probabilidad de ocurrencia con estas características geométricas que puede ocurrir en sitio. Primero, entonces aquí tendremos el valor de 1. Y aquí, ojo, yo le puedo poner espectro, el nombre que usted quiera, procure que no sea muy largo. Puede poner algo referencial, y esto lo aprendí hace yo muchos años en mi primer curso, en donde me dijeron, mira, tú tienes que poner un nombre que desde afuera puedas ver qué es. ¿Cómo podría ser yo? Por ejemplo, poner zona sísmica 4, o por una rayita, A
otra rayita, S2, otra rayita, 1-1, otra rayita, R1. Fíjense, ese es el nombre que yo le estoy dando al archivo. Y con eso, cuando yo lo vea desde afuera, por ejemplo, en un reporte que diga espectro, no puede decir espectro nada más. Tiene que ponerte en contexto que cuando tú leas, este es el espectro. Mira, está en la zona sísmica 4, suelo de clasificación A, S2, o sea, desde afuera. Porque después simplemente, ¿qué es lo que van a hacer? Números. Números, no vas a poder saber de qué es, de dónde viene. Entonces, ojo, fíjense cómo los valores aquí se fueron ajustando. Fíjense aquí, estos son tiempos y fíjense, vienen cada 01, 01, 03, 04, 05, 09, hace un salto de 1 a 1.2, después a 2, 1.5, después hasta ahí llega 1.7. Fíjense que va saltando. Ahora, ojo, eso es a mí, en mi caso particular, lo que no me gusta, que de repente hacen saltos. ¿Por qué? Porque ahora miren lo que les voy a mostrar. Yo tengo una hoja de Excel de espectro de diseño, creo que tengo aquí una de Venezuela. Vamos a ver aquí, generador de espectro. Este creo que es la norma venezolana. Sí, esta es la norma venezolana. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Mis valores de espectro vienen cada 005. ¿Ven? De 05, 01. Entonces quiere decir, yo tengo más puntos para generar mi función espectral de una manera mucho más precisa. Incluso tengo hasta más tiempos, hasta 6 segundos. ¿Ven? Sin producirse los saltos. Vamos a cerrar aquí ya. Por ahí también tengo la de Perú, pero no me acuerdo dónde la tengo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que no me gusta de hacer esta opción. Yo siempre prefiero traerla desde mi hoja de cálculo, la hago y tengo como un patrón de... Como dice, esas son cosas que se le va poniendo uno después de viejo, que se va poniendo mañoso. Realmente no implica grandes cambios, pero precisamente podemos usarla sin ningún problema. Lo importante es ver que, ojo, al ser un R igual a 1, fíjense que si yo pongo un R igual a 9, esto cambia. Y cambia esto, fíjense. 1 es 1.777. Recuerda que el factor de reducción de respuesta está dividiendo a los valores de la función espectral. Y fíjense cómo cambia 1.7719 según G. Esto tendría que multiplicarlo por 9.81. Si está en la zona sísmica 1, fíjense, bajó de 0, de 1.77 a 0.60. ¿Ven? En este caso, nosotros vamos a poner en zona sísmica 4. ¿Ven? Lineal en X, lineal en Y. Esto déjelo aquí así. Aquí tendremos nuestros tiempos. Aquí tendremos nuestras aceleraciones. Y vamos a crear este primer archivo. Copiar. Ojo, díganle convertir a user. Y le va a servir para dos cosas. Uno, porque cuando usted lo convierta a user, usted se va a poder dar cuenta de este valor, que siga siendo 1 punto algo. Si usted lo hace clic y no le pasa esto, le pone 1700, quiere decir que la coma o el punto le está interfiriendo la acción de que sea coma o que sea punto. Y tenga cuidado ahí, porque si usted en vez de ponerle 1.77 G, le pone 177 o 1700, ¿saben cuándo va a dar el cálculo? Pues nunca. Le va a pedir columnas de 2 metros por 2 metros de espesor, cosas así totalmente locas, y los he visto bastante. Y la segunda opción, la segunda, vamos a decir, idea de esto es que, ojo, si usted no le da user, no pasa a esta etapa y le dice OK, ese archivo o esa base de datos va a depender de su computador. ¿Qué quiere decir? Que si usted después agarra ese archivo de ETABS y se lo quiere mandar a otra persona para que lo revise o para que lo evalúe, lo primero que va a ocurrir cuando él lo abra, le va a decir: hey, este archivo está haciendo referencia a un archivo espectral
que no tenemos, ¿sí? Entonces, cuando usted ya le dice definir to users, ya él automáticamente guarda ese archivo en su archivo y ya no tendrá que estar cargando la referencia externa. ¿Estamos claros? Muy bien. Yo voy a definir, vamos a borrar este, ya no lo vamos a, este mismo, no me dice copiar. Bueno, vamos a crearlo. Va a ser exactamente lo mismo, solo que ahora el R va a ser diferente. Y no le voy a dar una R, bueno, si yo me voy a la norma peruana, vamos a buscarlo un momentito. Muy bien, vamos a buscar aquí el código. Vamos a ver, este es el código peruano, el que está oficial. Yo sé que pueden ser que usted dice, bueno, pero ese no es mi país. Pero ya ustedes van a darse cuenta que el concepto es lo mismo. Fíjense que estamos hablando 4 zonas sísmicas. Por aquí tendremos la de Lima, ¿sí? 0.45G, la máxima zona. Esto fue este valor. Cuando definimos zona sísmica, él está buscando este valor en nuestra tabla. Cuando le decimos el tipo de suelo, ¿se acuerdan? Roca dura. Está hablando de la relación de la velocidad de onda. Es lo mismo que usted va a conseguir en su código. Lo invito, por favor, ingeniero, ya para la próxima semana ustedes investiguen su código y cualquier duda lo podemos discutir en la clase o antes de la clase a través del grupo. ¿Sí? La clasificación, S sub 0, fíjense, de acuerdo al suelo. Hay otra clasificación. Después tendremos, ojo, ¿se acuerdan el factor de importancia? Si es una edificación esencial y él les va diciendo cuál es. ¿Sí? Edificaciones, generación de electricidad, ¿se acuerdan lo que yo les estaba diciendo? Edificios que almacenan archivo esencial, hornos, aquí en la B serían las escuelas, coliseos, es una clasificación. Después le dice el sistema de pórtico, con el sistema estructural. Esto que está aquí es si requiere algún tipo de diseño especial. Y aquí vienen los factores R, ¿sí? Ojo, los factores de reducción de respuesta en función del sistema estructural y del material que va a utilizar. Por ejemplo, fíjense que dice que para acero, ya sean pórticos resistentes a momentos o de especiales, intermedios u ordinarios, le da estos valores. Fíjense que son valores bastante altos a nivel sísmico, que es lo que busca la norma peruana, el daño a través de la deformación en los componentes estructurales. ¿Sí? Permítame un momentito.